Vamos a la palabra para esta tarde y quiero saludar a las diferentes personas que nos asisten por los medios digitales, darles un saludo especial y que la paz del Señor repose sobre ustedes allí en casa, igualmente a los que estamos aquí en el auditorio, bendecirlos en gran manera. Para mí es un privilegio poder compartir este mensaje a sus corazones y recordarles, estamos en el canal de YouTube para que puedan hacerle clic a la campana y de esta forma el mensaje que se predica pueda llegar a sus móviles y usted lo puedan replicar a otras personas que necesitan de una palabra en el Espíritu. Entonces, cada enseñanza, cada semana es dirigida a sus hogares a través de los móviles, pero para eso necesita darle clic a la campana y poder ser receptivos al mensaje que Dios nos coloca. Quiero darle un título a la enseñanza, el cual lo podemos mencionar de la siguiente forma: excelencias en vasijas de barro. Excelencias en vasijas de barro. Y para sumergirme un poco en este título, quiero tomar la escritura apostólica de Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 1. Usted que está ahí va a escudriñar un poco esta escritura que voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y por la bendición de su Santo Espíritu. Dice la escritura del apóstol Pablo: por esto, ya que por la misericordia de Dios tenemos este ministerio, no nos desanimemos. Más bien hemos renunciado a todo lo vergonzoso que se hace a escondidas. No actuamos en engaño ni torcemos la palabra de Dios. Al contrario, mediante la clara exposición de la verdad, nos recomendamos a toda conciencia humana en la presencia de Dios. Pero si nuestro evangelio está encubierto, lo está para los que se pierden. El Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Nosotros no somos más que servidores de ustedes por causa de Jesús. Porque Dios, que ordenó que la luz resplandeciera en las tinieblas, hizo brillar su luz en nuestro corazón para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo. Versículo 7. Pero tenemos este tesoro en vasijas de barro para que se vea qué tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Amado y eterno Padre, agradecerte una vez más por la estancia que me permite de estar hoy con tu pueblo. Bendigo tu palabra y la coloco delante de ti, Señor, para que ahora, Señor, sea derramada como bálsamo en el corazón a tus hijos y que a partir de este momento, Señor, toda palabra que ha sido expuesta o será expuesta llegue, Señor, a nuestro interior y nos pueda aún edificar y nos pueda restaurar y sanar. Doy toda la gloria, doy toda la honra y toda la alabanza a ti, que eres merecedor de ella, en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Esta palabra apostólica que acabo de leer está siendo dirigida a un pueblo y vemos cómo Jesús toma la directriz para hablarle a su pueblo a través del apóstol. Y menciona que nosotros somos vasijas de barro, pero que dentro de esa vasija de barro hay un gran tesoro al cual tenemos que cuidar, al cual tenemos que conservar, pero que en el diario caminar de la vida posiblemente se nos va a desvanecer, se nos va a opacar, se va a diluir ese tesoro que debería de estar dentro de esa vasija de barro. Ahora, cuando usted mira la escritura del Antiguo Testamento, el profeta Jeremías nos matiza un poco la historia hablando del alfarero y dice que el alfarero toma del barro y hace con sus manos esta clase de vasijas de barro. Y aquí sencillamente el alfarero es Dios y el barro es usted y soy yo, en el cual
lo que quiere Dios es matizar, hacer a su imagen y semejanza esa vasija que a la postre será una vasija de honra. Pero desgraciadamente en el camino de la vida no alcanzamos a estar dentro de la posición que Dios en su amor y en su misericordia quiere que nosotros seamos. Por eso aquí el apóstol Pablo menciona que somos tesoros en vasijas de barro. Y yo creo que esa palabra es real. Y espero y aspiro y respiro profundamente que usted también crea que esa palabra es para su vida. Pero dice en el versículo 2: más bien hemos renunciado a todo lo vergonzoso que se hace a escondidas. No actuamos con engaño ni torcemos la palabra de Dios. Al contrario, mediante la clara exposición de la verdad, nos recomendamos a toda conciencia humana en la presencia de Dios. No podemos caminar un día siendo vasijas de honra y no podemos retroceder para hacer vasijas de deshonra en otro momento, en otro tiempo de la historia. Somos vasijas de barro que guardamos un tesoro profundo como es la palabra de Dios en nuestro corazón, y que más que guardarla tenemos que vivirla. ¿Cuándo? A diario, permanentemente. Dios anhela y Dios desea que esto se haga. Y el versículo final que tomamos dice la Escritura: pero tenemos este tesoro en vasijas de barro, para que se vea qué tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Ese poder viene a través de la presencia del Espíritu, a través de la palabra que reposa, se hospeda, se mantiene ahí dentro de aquella vasija de barro que el alfarero hizo a imagen y semejanza. Pero muchas veces vamos a despreciar este tesoro, lo vamos a dejar, lo vamos a colocar a un lado, porque parece que la astucia humana, el conocimiento humano, la perversidad humana no deja que este tesoro se hospede acá. Y terminamos haciendo cosas que no son, terminamos pensando con cosas que no son, hablando cosas que no son, haciendo acciones en la vida diaria que no son, y nos llevan más bien en el tiempo a declinar de ser vasos de honra y terminamos siendo vasos de deshonra. Que cuán difícil es eso cuando vemos que estamos en esa posición. Entonces el apóstol Pablo en esta carta nos está instruyendo para que en esa perspectiva de ser vasos o ser vasijas de barro, lleguemos a manejar una excelencia a la cual usted y yo debería de andar en una ¿qué? En una excelencia. Si hay un tesoro que está hospedado, que está resguardado dentro de esta vasija de barro, la vida de esa persona, la vida de ese individuo debería de marcarse con un rótulo de excelencia. Pablo anhela y desea que esto suceda con este pueblo de Corintio. Y Pablo desea que a través de la lectura, cuando usted la haga, esté representado en una vasija de excelencia. Y desde luego sé que Dios anhela que esto suceda. Entonces, cuando tomamos esta palabra de excelencia, nos puede transferir o nos puede indicar que es el resultado de un trabajo planificado, organizado y desempeñado con alto nivel de calidad. Cuando hablamos de ¿qué? Hablamos de excelencia, que es usted y que soy yo. Ahí tenemos que comportarnos. De esa forma deberíamos de establecernos como vasijas de barro. Y que ese tesoro, que es la presencia de su palabra, que es la presencia de su Espíritu en nosotros, nos lleve a estos niveles de vida, de tener resultados de un buen trabajo que yo sé que Dios planificó con antesala. Con antesala lo hizo planificado, organizado y desempeñó en nosotros un nivel de calidad óptima. Pero dicho de otra forma, hablando de esta frase o de esta palabra de excelencia, podemos también decir que es una mentalidad de vida en nuestra forma de ¿qué? De pensar, de sentir, de creer, de planificar y de hablar. Cuando llegamos a desarrollar nuestra vida en este diario caminar
que Dios nos colocó, necesitamos enmarcar este vaso o esta vasija de barro con esta perspectiva, teniendo desde luego una mentalidad de vida sana, productiva, próspera en nuestra forma de ¿qué? De pensar, de sentir, de creer, de planificar y de hablar. Pero cuando miramos el entorno de la iglesia, cuando miramos el entorno de los individuos que habitan este globo terráqueo, nos vamos a encontrar que siendo vasijas de barro, dizque atesorando allí lo más profundo de la palabra, no se maneja excelencia. Posiblemente estamos en un nivel de mediocridad a la cual Dios no maneja ni Dios trabaja ese nivel. Porque Dios es un Dios de ¿qué? De orden. Dios es un Dios de disciplina. Dios es un Dios de bondad, que lo que anhela y desea es que tu vida y mi vida sean marcadas por esta excelencia. Pero muchas veces dejamos pasar los tiempos, dejamos pasar los momentos de aprendizaje. Lo decía ahora, los martes tenemos la tertulia bíblica, es un momento de aprendizaje, es un momento para poder pensar, para poder crear, para poder planificar y para poder hablar de una mejor forma a través del tesoro que Dios colocó en esta vasija de barro, que es su bendita palabra. Esa bendita palabra que está hospedada en nuestro corazón nos ayuda a planificar, nos ayuda a crear, nos ayuda a todo esto. ¿Para qué? Para que a la postre su vida sea una vida de excelencia. Pero hay unas características importantes allí que quiero resaltar para que podamos considerar una vida o un vaso de honra que se mantenga en una excelencia óptima. La vida se trata de eso. La vida no es para tenerla en una desgracia. La vida no es para tenerla en una penuria. La vida no es para tenerla en un miedo ni en un temor inundado, como hoy a la luz del día estamos viendo que muchas personas, muchos individuos, hombres o mujeres, manejan un caos total en su entorno como vasijas de barro delante del alfarero. Pero esa no es la idea de Dios. Esa no es la idea de la creación. La idea de la creación y la idea de Dios es que tú vivas en un gozo, que vivas en amor, que vivas en alegría, que vivas en paz, que tenga dominio y que tenga todas las cualidades que están escritas en Gálatas en el capítulo 5, cuando él habla de los frutos del Espíritu Santo. Que eso aún esté aquí en el corazón, en ese vaso frágil que el Espíritu hizo a su forma y semejanza. Pero nos encontramos es que ese vaso, esa vasija de barro, está en tragedia, está en problemas, está en necesidades, está en enfermedades, está pasando momentos difíciles. Y yo no estoy diciendo que eso no, puede pasar un momento difícil, pero que sea con la mano de Dios. Porque si lo pasamos con Dios, si pasamos esa brecha muchas veces difícil con Dios, dice la Escritura que seremos más que vencedores. Pero necesitamos enmarcar una excelencia. Entonces, quiero nombrar algunas características rápidamente que considero que deberían estar para ser excelentes. La primera característica es la de ser extraordinario. Suena como grande, ¿no? Suena muy grande, pero déjeme decirle que siendo un vaso en las manos del alfarero y siendo ese vaso de barro que él talló con sus mismas manos, yo creo que después de una excelencia tenemos que llegar a lo extraordinario. Y Dios está permitiendo que esto suceda en medio de ¿qué? De su pueblo. La escritura del profeta Daniel, por favor, si me acompaña por un momento ahí a su Biblia. ¿Qué nos dice la escritura de Daniel? Aquí en el capítulo 6, versículo 3, nos narra una historia rápido. Y dice: y tanto se distinguió Daniel por sus extraordinarias cualidades administrativas, que el rey pensó en ponerlo al frente de todo el reino. Estamos hablando de un joven que posiblemente no calificaba para ser extraordinario. Estamos hablando de un joven que le tocó que dejar la nación, su pueblo, sus costumbres, sus ideologías, su adoctrinamiento, todo lo tocó que dejar. Como posiblemente algunos hermanos venezolanos han tenido que dejar todo: tierra, nación, costumbres, medios familiares.
Pero aquí, en esta historia, me está mostrando un acontecimiento extraordinario que le estaba sucediendo a un joven que lo habían sacado de su tierra, que estaba rumbo a un exilio, que posiblemente no calificaba porque iba a ser cautivo por un imperio. Todo al ojo humano no tenía una calificación alta. ¿En quién? En Daniel. Lo que estaba a punto de vivir este muchacho era una cautividad babilónica. Esto no me dice a mí que te lo va a llevar a un escenario extraordinario. Esto me dice a mí, en el pensamiento humano y en la retina humana, me dice que posiblemente iba a vivir los peores momentos de su vida. Iba a vivir una desgracia por causa de... Pero aquí el texto que estoy tomando, en el capítulo 6, versículo 3, me habla una historia totalmente diferente a lo que Daniel posiblemente estaba viviendo ya en su vida a una corta edad. Y tanto se distinguió Daniel por sus extraordinarias cualidades administrativas, que el rey pensó en ponerlo al frente de todo el reino. ¡Wow! No está en su casa, no está en su pueblo, no está con los suyos. Sus padres lo habían desvinculado, lo habían sacado de su casa, lo llevaban como un cautivo al imperio. Tenía toda una vida por delante, pero se estaba troncando. No había una vida excelente en él. ¿Por qué? Porque estaba cautivo. Y posiblemente, trayendo esta historia a memoria, haciendo una remembranza de la historia de Daniel, posiblemente usted se identifica hoy como aquel Daniel, no por ser extraordinario, sino posiblemente no calificas para llegar a ser excelente y extraordinario como Daniel. ¿Por qué? Porque su vida actual y su pasado posiblemente fueron oscuros o son oscuros al día de hoy. Posiblemente viene de una estirpe familiar que no vale la pena ni recordarlo hoy por un momento. Posiblemente el caminar de su adolescencia, preadolescencia y edad adulta que algunos tienen no califica. No alcanzamos a soñar, a ser personas excelentes dentro de un conglomerado de seres humanos, dentro de una sociedad. Y usted me podría contar una historia, una retórica de su vida donde me muestra que no califica para ser extraordinario por causa de algunos acontecimientos culturales, emocionales, espirituales, relacionales, de familia, de hogar, que no te llevan para que llegues a estar en este nivel. Pero el Señor dice que en las vasijas de barro hay un gran tesoro. Y este tesoro, siendo su palabra y siendo la presencia del Espíritu, es la que me lleva a mí a ser un hombre extraordinario. Daniel entendió el principio. Daniel entendió el conducto regular que había que tener para no quedarse en el camino, sino ser una persona diferente, ser una persona extraordinaria. Tanto que la historia usted la conoce y dice que él decidió no contaminarse con la comida del rey, porque él sabía que eso le iba a restar para ser un hombre extraordinario. Habían principios, había adoctrinamiento, había un conocimiento de la palabra y él sabía a dónde le apuntaba a su recorrido. No dejó que nada le distrayera su recorrido, mantuvo la mirada firme en el consumador de la fe, que usted sabe que es Cristo Jesús para tu vida en esta hora. Mirando un poco detenidamente, Daniel fue considerado superior, fue considerado extraordinario a los demás. Por eso la palabra nos lleva un poco, ¿sí?, a muchos a meternos en un fanatismo religioso. Y aquí la idea es que no entres en un fanatismo religioso. Daniel la tenía clara. Daniel sabía quién era delante de Dios. Daniel sabía a dónde iba a apuntar su vida, aún con los avatares de la vida, con los problemas de la vida, con las circunstancias que en el momento estaban hablando de Daniel. Él creyó que eso se podía superar, que él tenía una estirpe, tenía un ADN de unas manos del alfarero que había sido construido a imagen y semejanza. Yo creo que Daniel se sabía el texto de Génesis 1:26. Lo conocía como no conocerse su palma de las manos.
Y cuando entraba en este río que no era muy apetecible al ojo humano, él traía a memoria aquellos pasajes donde Dios fortaleció a sus antiguos, a sus ancestros, pero que ahora le toca es a Daniel. Posiblemente usted pudo haber vivido una vida de penurias, pero hoy la vida te está tocando es a ti. El mundo te está hablando a ti, el Señor te está orientando para algo diferente, no para que sea uno más del montón, sino que en la excelencia que Dios ya hizo de antemano en tu vida, en tu cuerpo, en tu alma y en tu espíritu, ahora pase a ser un hombre extraordinario en lo que Dios te está encomendando, en lo que Dios está hablando. Dicho de esta otra forma, y se lo he hablado a los chicos que han salido a otros países, la idea no es salirnos del entorno a buscar unos bienes. La idea no es que yo me salga a unos lugares a buscar un bienestar económico. La idea es que cuando yo salga a un lado o al otro, el propósito yo lo pueda conseguir. Ese es el objetivo fundamental cuando yo voy en el camino de la vida. Daniel fue sacado de su tierra, de su nación, de su cultura, llevado a un camino de cautividad. Pero Daniel la tenía clara. Daniel sabía cuál era el propósito de él en Dios. Él no dejó que le manosearan la vasija. Él no dejó que le manosearan el tesoro que había en su vasija. No negoció el tesoro. El problema es que nos encontramos con muchos cristianos que negociamos el tesoro que está dentro de la vasija. Y el tesoro que Dios nos ha dado no se negocia. Es suyo para un propósito extraordinario en Cristo Jesús. Ahora, si nosotros nos metemos en este camino de ser extraordinarios, Dios va a permitir que nosotros seamos instruidos, educados, capacitados, disciplinados. Pero muchas veces no vamos a entender el proceso de Dios. Y lo que yo puedo observar en el diario vivir de la vida cristiana es que hay un alto porcentaje, muy alto porcentaje de cristianos que no viven en esta vida extraordinaria. Y eso causa un poco de dolor pastoral al ver personas que se congregan, pero que no viven una vida extraordinaria, no viven una vida de excelencia. Van tapando y van destapando, van tapando y van destapando. Y parece que no había una fluidez extraordinaria en sus vidas. Y cuando entran a caminar en esta vida cristiana, de ser hijo de Dios, van como cojeando, se van quedando en el recorrido. No van en la avanzada que Dios anhela y desea que se avance. Y posiblemente nuestra vida no es una vida superior ni es una vida extraordinaria. ¿Y sabes por qué? Porque llegamos a un punto del recorrido de la vida cristiana que no vamos a entender, no vamos a comprender lo que Dios está hablando dentro del sacrificio de Jesús y dentro del mensaje de Jesús. Son dos frases que enmarqué en mis apuntes: el sacrificio y el mensaje de Jesús. El problema es que muchos se quedan con el sacrificio de Jesús, pero no entran a escudriñar el mensaje de Jesús. Y por muchos años, a cada uno de nosotros y a los que están allí en casa escuchando, nos han enseñado el sacrificio de Jesús. Y es bueno que usted aprenda lo que sucedió con el sacrificio de Jesús. Y sabemos que por ese sacrificio somos ¿qué? Salvos por gracia. ¿A qué? A su sacrificio que hizo en la cruz del Calvario. Y eso creo que usted se lo sabe de memoria. Y lo felicito si lo sabe. Y si no, apréndalo hoy. Aprenda este principio doctrinal de nuestra creencia, que hoy nosotros estamos aquí por un sacrificio, y que ese sacrificio ahora nos lleva a ser ¿qué? Salvos en Cristo Jesús. Somos salvos. ¿Gracias a qué? A su sacrificio. Pero, ¿qué hemos hecho nosotros como cristianos? ¿Qué ha hecho usted y qué hemos hecho nosotros con el mensaje de Jesús? Es otro cuento acá diferente. Nos quedamos con la retórica de conocer el mensaje del sacrificio, que por gracia somos salvos.
Pero el mensaje profundo que está resguardado, que está en esta bendita palabra, ese mensaje de Jesús, conociendo que fue un maestro excelente. ¿Por qué? Porque es que este mensaje presenta a Jesús, lo muestra, no lo enseña. ¿Enseña a quién? A Jesús, como el maestro, como el hombre que direcciona, el hombre que da unos parámetros para seguir en el camino de la vida. Lo presenta como un maestro. Entonces, eso quiere decir que no necesito el mensaje para ir al cielo. ¿Será que no lo necesito? ¿O será que sí lo necesito? Necesitamos urgente, sí. ¿Necesitamos qué? A Jesús. Necesitamos aceptar a Jesús. ¿A dónde? En nuestro corazón. Que Él entre a esta vasija de barro, que Él pernote en esta vasija de barro. ¿Quién? Jesús. Sí, el que estuvo haciendo el sacrificio que nos enseñaron, pero que en el transcurrir de la vida no nos inundaron en el mensaje de la palabra que este maestro llamado Jesús nos lo dirige o nos lo enseña. Entonces quedamos un poco en el stand-by, quedamos en el pare de la vida, pero necesitamos urgente que el mensaje de la palabra dado por el maestro, por aquel que hizo un sacrificio de gracia, ahora este mensaje tenga y recobre vida en medio de nosotros, en medio del vaso, en medio de la vasija de barro. No solamente nos vamos a guiar con el mensaje del sacrificio que Jesús hizo, nos vamos a introducir igualmente en este mensaje que ahora la palabra nos lleva para que podamos desarrollar mi vida aquí en la tierra. Sí, estamos como peregrinos. Hoy estamos y mañana podemos desaparecer de la faz de la tierra. Pero mientras Dios le dé el privilegio de poder vivir en esta tierra, necesitamos que el mensaje se vuelva real. Necesitamos que el mensaje se vuelva vida en el vaso, en la vasija de barro. Es de la forma que vamos a agarrar el mensaje y lo vamos a atesorar, pero más que atesorarlo, más que introducirlo ahora, es llevarlo a una evidencia diaria para poder lograr estar dentro de las vasijas de honra y poder llevar una vida extraordinaria en Cristo Jesús. Ahí vamos a entender que somos cristianos extraordinarios, porque es el mensaje dado por el maestro el que nos hace ver una visión superior, nos hace ver una visión perfecta en Cristo Jesús. Es el mensaje, pero el problema es que muchos lo tenemos como adorno en la casa. Para muchos no es sano leerlo. Para muchos parece que es imposible agarrar, escudriñar y leer y llevarlo a la práctica el mensaje. Para muchos nos cuesta y se vuelve casi una osadía poderlo tomar. Pero déjame decirle que esto es importante. El mensaje de la palabra necesita entrar dentro del vaso, dentro de la vasija de barro, para que haya un complemento entre el barro que está ejecutando el alfarero y que ha hecho a su imagen una vasija de barro, y que ahora el mensaje, la palabra, el espíritu entren. Ahí es cuando el ser humano podrá ser extraordinario. Antes sería una vasija fluctuante que hoy está pero mañana no está, como dice Santiago, como las olas del mar. Entran y salen pero no permanecen en el tiempo. Ahora vemos salvos que no son excelentes. ¿Usted no ha observado eso? Dentro de la misma iglesia, salvos que no son excelentes. Estamos hablando de lo extraordinario. En esta primera característica quiero enfatizar un poquito más. Vemos a diario cristianos, hijos de Dios, que no son excelentes. Pero a través de la escritura que narré de Daniel, vemos que Dios hace que este joven sea lleno de su gracia para ser un hombre diferente delante de los jefes de los eunucos.
Y en ese capítulo que está ahí en Daniel, que estuvimos leyendo, pero yéndome un poquito más adelante, veo cómo en el capítulo 1, en el versículo 17, se me viene a memoria este texto y dice la escritura: a estos 4 jóvenes Dios los dotó de sabiduría e inteligencia para entender toda clase de literatura y ciencia. Además, Daniel podría entender toda visión y todo sueño. Estamos hablando de un joven que estaba camino a la cautividad. Estamos hablando de un hombre que había perdido mamá y papá. Estamos hablando de un hombre que había perdido una nación. Estamos hablando de un hombre que le estaban cambiando una identidad. Hasta el nombre se lo cambiaron. Necesitaban borrarle de su mente todo lo que estaba acumulado en esa vasija de barro. El enemigo sabe que Dios te diseñó para ser extraordinario. El enemigo sabe que Dios te quiere llevar de victoria en victoria. Él lo sabe y por eso siempre va a colocar la piedra de tropiezo. Siempre va a querer que usted no entienda el procedimiento del alfarero en las manos de él. Pero Daniel la tenía clara y vemos a Daniel dotado de la gracia de Dios para ahora, dentro de un imperio, dentro de una casa que no es de él, haciendo lo extraordinario, haciendo una función que la podía hacer alguien de ellos, pero Dios coloca gracia, Dios coloca misericordia sobre esa vasija de barro llamado Daniel, y ahora entra a ser dentro de la institución, dentro del pueblo al cual es cautivo, a hacer lo extraordinario. Yo no sé si usted está creyendo que esta palabra es para usted hoy y que posiblemente ha estado enmarcado para hacer cosas grandes, pero llega el momento crucial de tomar una decisión y cree que no está facultado para hacer eso, cree que no está facultado para ir a aquel estrado, cree que no está facultado para realizar aquel sueño o aquel anhelo que por siempre lo ha tenido en su corazón, y termina relegándose, termina creyendo que tu vasija no está diseñada para honra, sino para deshonra. Y es tanto que el enemigo te hace creer que tu diseño, que tu vida es una desgracia. Y termina su vida no siendo una excelencia. Y termina su vida no siendo extraordinaria, como nos lo muestra a través de esta historia de Daniel. Las circunstancias no eran las mejores, pero él hizo que las circunstancias que no eran las mejores fueran extraordinarias. ¿Por qué? Porque entendió este principio que está enmarcado a través de la palabra. Amada iglesia del Señor, lo dije esta mañana y lo repito en este momento. La mirada, tu observación no está en las cosas del mundo. Tú eres lo que sueñas, tú eres lo que anhelas. Si vamos a mirar un poco más lo que había en el entorno de este muchacho llamado Daniel, lo que los ojos de Daniel estaban mirando físicamente era terrible, era horrible. Sus padres habían sido quitados, su vida estaba siendo llevada a una cosa horrible, a un cautiverio. Los ojos de Daniel, la vista de Daniel, la visión de Daniel no era la mejor. Por eso tú no eres lo que miras, tú eres lo que sueñas y anhelas en el corazón, estando en Cristo Jesús. Por eso es importante que la palabra sea inundada en la vasija de barro, porque posiblemente tu visión hoy, que la está clarificando con el mundo, te puede jugar una mala partida. Y no es lo que estás viendo, es lo que estás soñando y es lo que está anhelando en su corazón. ¿Por qué? Porque muchas veces vamos a querer anhelar cosas, muchas veces vamos a querer conseguir cosas. Y una de las cosas que anhelamos y deseamos es que estar un día en la presencia de Dios, de ir al cielo. Pero algo que estudiando estos versículos, algo que entendí es que no se necesita ser sabio ni ser tan inteligente para ir al cielo, porque por gracia ya somos salvos. Por gracia ya estamos introducidos en este caminar de proyección hacia el cielo. Es por gracia, no por tu inteligencia, no por tu sabiduría. Porque la palabra nos enseña que Dios nos regala ¿qué? Salvación.
Eso queda claro en esta noche y no se discute. Dios nos regala ¿qué? Salvación por gracia. Pero me encanta porque Dios está deseando que su vida y mi vida sea ¿qué? Próspera. Que sea extraordinaria en todo el sentido de la palabra. Y la tercera carta del evangelista Juan, en el capítulo 1, versículo 2, él lo dice, lo recita en la escritura. Dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Que seas ¿qué? Prosperado. Entonces, ¿qué estamos viendo? Gente que entendió el sacrificio de salvación, pero gente que no se deja inundar, no se deja capacitar, no se deja instruir, no se deja dirigir por la palabra. Y lo que Dios está hablando en esta tercera carta del evangelista Juan es que nosotros necesitamos tomar una decisión de ser extraordinarios. Eso le corresponde a usted y le corresponde a mí. Dios hace una parte, pero la otra parte te corresponde, hijo. Ese lodo cenagoso en la cual se ha vivido por mucho tiempo, donde no levanta cabeza, donde unas son de sal, otras son de, no sé. Muchas veces la vida se compone de eso, de ese entrar y salir, de ese levantar y caer. Pero Dios lo que está anhelando es que tome la mejor decisión en Cristo Jesús, desde luego, para que su vida sea una vida extraordinaria. Nos enseñaron el mensaje del sacrificio, y bueno, porque nos enseñaron que por gracia somos salvos. Pero ¿qué pasó con el mensaje de la bendita palabra? ¿Qué pasó con todo lo que está aquí? Es que es un manual que instruye, que corrige, que dirige, que exhorta. Sí, ahí están. Ahí están los preceptos, mandamientos y ordenanzas que Dios estableció para su pueblo, para sus hijos. Pero como no lo conocemos, como no nos inundamos de ello, entonces nuestra vida pasa a ser una vida desgraciada. Una vida que no tiene rumbo, una vida de cansancio, de afanes, de fatigas, de miedo, de desesperaciones. Y cuando usted mira, su vida está compuesta de todo esto. 30, 40, 50 años y no levanto cabeza, no miro un rumbo definido. Y ya es hora que pares. Ya es hora que digas: Señor, como dijo nuestro pastor a los 13 años, ¿todo esto o tienes algo para mí? Él se creyó la palabra. Y usted necesita hacerle un par al recorrido de su vida y mirar el frente que tiene. Recuerde que hay un sueño, hay un anhelo en su corazón. Yo no sé cuántas cosas ha albergado aquí en su corazón que quiere y desea. Pues déjeme decirle que Dios en su amor anhela que usted las pueda tomar. Pero la decisión tiene que ser suya. Y por eso traía este texto a memoria. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todo. Él desea, Él anhela, Él quiere, pero la decisión ¿de quién es? Suya. Entonces usted dice: quiero ser excelente y quiero ser extraordinario. ¿Eso en quién está? En sus manos, en su caminar de vida. El texto que estuvimos referenciando de Daniel dice que el rey lo halló 10 veces mayor que los demás. 10 veces mayor a un hombre que no calificaba para ser extraordinario. Y vuelvo y repito, posiblemente su vida hoy no califica para ser extraordinario por los escenarios que hoy ha llevado y que ha llevado por generaciones. No califica posiblemente. Al ojo humano no calificas para ser extraordinario. Daniel no calificaba, pero dice la escritura del libro de Daniel que el rey lo consiguió 10 veces mejor que los demás. Y es así como Dios en esta noche desea que tú seas hallado. Que seas hallado extraordinariamente bien. Que viva bien. Que viva en la plenitud del Espíritu. Yo sé que tener a Cristo en el corazón es uno de los mejores logros que podemos hacer. Y yo sé que Cristo vive en su corazón. Yo sé que el Señor habita en su corazón, en esa vasija de barro. Pero necesitamos dejar que el tesoro, su palabra, su mensaje, ahora se haga evidencia en nosotros. Porque al hacerse evidencia el mensaje en esta vasija de barro, es cuando pasamos a niveles extraordinarios de vida. En todo el sentido. No me agarre la idea que es extraordinario de tener dinero. No, extraordinario en todos los aspectos de la vida. Porque es que la vida se compone de diferentes facetas. No solamente de la espiritual.
también tenemos una faceta familiar, también tenemos una faceta empresarial, también tenemos facetas de relacionamiento con el pueblo. Hay muchas fases de la vida a la cual usted debería de ser una persona extraordinaria, pero que muchas veces no nos alcanza porque no nos queremos inundar en el mensaje que el Señor nos da en su palabra. Y esto no se trata, mis amados y mis amadas, en esta tarde, esto no se trata de encontrar algo extraordinario, porque posiblemente usted se puede cansar y se puede fatigar buscando lo extraordinario. Y no es malo que consiga y busque y anheles lo extraordinario. Se trata de encontrar algo extraordinario, oído, en personas ordinarias, como posiblemente hemos sido. Sí, este vaso comenzó siendo un vaso ordinario, pero en su misericordia y en su gracia y a través del mensaje que fue introducido, fue hospedado acá, ahora eso extraordinario se hizo revelar en aquel vaso ordinario. Y ahora pasamos a vivir una vida diferente. Lo que yo veo aquí a través de esta historia de Daniel es que las dificultades muchas veces que nos ocurren en la vida preparan a las personas ordinarias para un destino extraordinario. Daniel estaba al frente de dificultades. Posiblemente su vida y mi vida hoy pasa por momentos de dificultades que usted me las puede enumerar en esta noche y yo no le voy a decir que no. Posiblemente hoy pasan momentos de hambrunas, necesidades, enfermedades, calamidades, miedo, temores, no sé cuántas cosas podría describir que hoy estás viviendo. Pero me encanta porque a través de esta historia que dejé compartir con ustedes de Daniel, vemos que las dificultades preparan a las personas ordinarias para un destino extraordinario. Pero necesitas agarrar el mensaje de salvación. Necesitas creer en la palabra que el Maestro nos dirige a través de sus mandamientos, preceptos y ordenanzas, que están ahí para que seamos hombres y mujeres extraordinarios en esta vida. Pero hay una segunda característica que encuentro allí. No solamente el Señor quiere que seamos excelentes, extraordinarios, sino que también seamos eminentes dentro de la vida que vivimos. Y quiero que me acompañe, por favor, a la Escritura. Allí en el primer libro de Crónicas que está escrito, primer libro de Crónicas, capítulo 4, versículo 9. Es una historia que usted conoce de un hombre llamado Jabes, pero quiero traer a memoria para poder enseñar esto. Dice el versículo 9 del capítulo 4 del primer libro de Crónicas: Jabes fue más importante que sus hermanos. Cuando su madre le puso ese nombre, dijo: con aflicción lo he dado a luz. ¿Con qué? Con aflicción. Posiblemente con problemas. Jabes le rogó al Dios de Israel: bendíceme y ensancha mi territorio, ayúdame y líbrame del mal para que no padezca aflicción. Y dice la Escritura terminando el versículo 10: y Dios le concedió su petición. ¡Wow! Tremendo. Y a este nivel el Señor nos quiere llevar. Pero vemos a este muchacho que es aquel que anhela y desea sobresalir dentro de los de su clase, dentro de su clan. Él no se quedó con la palabra de su señora madre. Con aflicción lo he dado a luz. Lo estaba de una vez cuadriculando. Lo estaba de una vez recetando allí para que no fuera extraordinario y mucho menos fuera una persona eminente dentro de los suyos. Al contrario, ya lo estaba relegando para que estuviera detrás de bambalinas. Pero aquí la palabra me enseña que este joven Jabes entendió que su vida no estaba a ser para tener de estar detrás del escenario, sino estar dentro del escenario. Y veo a través de la palabra que este muchacho, en su amor a la palabra, se aferra al mensaje. Él sabe que es una vasija de barro hecha por las manos del alfarero. Él entiende que es frágil, pero él entiende que ha sido diseñado con excelencia por las manos del alfarero para ser una persona extraordinaria. Y no solamente ser extraordinario, sino ser una persona eminente en lo que Dios le está entregando. Pero en el rótulo que tenía, en el cuadrante que tenía, dicho por su madre, parece que no calificaba. Y muchos de nosotros hemos pasado por ese problema.
Tú no mereces haber nacido, tú eres un burro, tú eres un terco, tú eres yo no sé qué. Y muchas palabras que vienen tallando nuestro corazón hace que nosotros no podamos ser eminentes en lo que Dios nos ha entregado. Porque pasamos a creer que esto no es para nosotros. Pero me encanta algo aquí de esta historia que usted está mirando en el versículo 10. Y vemos que Jabes no pidió salvación. No pidió salvación. Dice el versículo 10, Jabes le rogó a Dios de Israel, bendíceme. ¿Qué está pidiendo? Bendición. Algo que me saltó al leer la escritura. Wow, no pidió que fuera salvo, sino que fuera bendecido. Y cuando miro la palabra bendición en el hebreo, se lee como el beraj de Dios, beraca de Dios, con K al final, beraca de Dios. Oído con esto. Esto traduce, y esto quiere decir que te devuelvo los bienes que tenía extraviados. Cuando él está preguntando, cuando él está pidiendo que para él repose bendición y que se ensanche su territorio, en pocas palabras está diciendo: Señor, devuélvame lo que yo era, un hombre eminente, un hombre extraordinario, que posiblemente le proliferaron palabras, le dijeron que no alcanzaba, que su vida era una aflicción, que lo habían dado en aflicción, pero él dijo: no, mi vida tiene otro destino, mi vida tiene otro concepto en las manos de Dios. Y creyó tanto su palabra que dice que le pidió a Dios que lo bendijera y que le ensanchara su territorio. Y dice la escritura, y Dios le concedió su petición. Yo no sé si hoy estás pidiéndole a Dios que lo lleve a este nivel de vida, que lo lleve a ser una persona eminente como lo estaba pidiendo este hombre. Y este hombre entendió que él necesitaba clamarle a Dios para que su vida fuera extraordinaria, pero también que su vida fuera eminente dentro del círculo que él se movía, su familia y el entorno que Dios le estaba entregando. Y vemos a través de la historia de la iglesia que hay hombres y mujeres salvas por el sacrificio de Dios. Y es bueno que hayan personas en ese sentir, salvas. Pero vemos que hay personas que son salvas, pero que ignoran la bendición, ignoran el beraca de Dios. ¿No ha pasado y usted no ha observado eso dentro del conglomerado de la iglesia? Personas que son salvas, pero que ignoran la bendición, ignoran el mensaje que Dios está dando por su bendita palabra. Y son salvas. Son salvas, pero esto lo ignoran. Y son salvas. Entonces, ¿qué pasa? Esta clase de personas que ignoran el mensaje, pero que son salvas por el sacrificio, por gracia, déjeme decirle que son las que vemos que no trascienden. Se quedan ahí en la misma silla y de ahí ni para adelante ni para atrás. No llegan a tener una excelencia, no llegan a ser personas extraordinarias, ni podrán llegar a ser personas eminentes en lo que Dios está anhelando que ellos sean, por causa de que la vasija de barro que debería de atesorar, debería de tener ese tesoro aquí, que es su palabra, que es el mensaje, que es la presencia del Espíritu Santo, ahora ¿qué pasa? Lo ignoramos. ¿Ignoramos qué? El mensaje. Y por esta razón, cada mensaje que nosotros escuchamos como hoy, cuando usted viene a la casa de Dios y escucha el mensaje, déjeme decirle que este mensaje lo único que está haciendo es entrenándote. Este mensaje que hoy está recibiendo lo único que está haciendo es quitar paradigmas, quitar cosas que se han arraigado en el tiempo, porque sus ancestros posiblemente hablaron de muerte, hablaron de miseria, hablaron de pobreza, hablaron de desgracia, hablaron de tantas cosas horribles que en cierto momento de la vida pasaste a creer que tú eras de ese clan. Pero hoy Dios te dice: no, mi mensaje no habla de eso. Mi mensaje habla de vida y de vida eterna. Mi mensaje habla de avanzada, no de retroceso. Mi mensaje habla de que somos cabeza y no cola. Mi mensaje habla que se esfuerce y sea valiente. Mi mensaje habla de que hoy se tiene que levantar y resplandecer en Cristo Jesús. Mi mensaje habla de trascendencia, no de retroceso. Eso habla el mensaje de Dios, pero necesitamos tomarlo. Pero lo que yo estoy viendo es que hay demasiados salvos por gracia.
pero ignorando el mensaje de Dios. No creen que el mensaje puede ser eficaz y por eso no terminamos siendo personas eminentes. Y cuando llegamos a un sitio como estos, a un templo, a una iglesia como esta, el mensaje a veces choca. Parece que no, me equivoqué. Parece que no es el lugar indicado. Pues déjeme decir que sí es el lugar indicado, porque es el mensaje que Dios quiere entregarte hoy a tu corazón. Posiblemente has relegado, posiblemente has echado por la borda el mensaje de Dios, pero hoy el mensaje te vuelve a hablar a tu corazón. No naciste para muerte, naciste para vida, pero necesitas creer que Dios te quiere colocar en sitio de eminencia. Tú no eres una vasija cualquiera, tú eres una vasija de honra y tienes que creerlo en el nombre de Cristo Jesús. Y hoy te ha traído el Señor para decirte, para quitarte el velo de miedos y de temores que posiblemente ha albergado por tiempo indefinido. Pero hoy Dios te dice, yo te hice a mi imagen y semejanza para que puedas fructificar, para que puedas multiplicar, para que puedas llenar, para que puedas someter y para que puedas dominar. Yo no te hice para la condición que hoy se encuentra. Yo te hice para una condición eminente en Cristo Jesús. Daniel entendió el principio. Este hombre llamado Jabes lo entendió, que aunque había sido acondicionado con un mensaje no muy grato, porque dice la mamá, con aflicción lo he dado a luz, con problemas, pero déjeme decirle que en Cristo todo problema es solucionado. Pero tienes que creer que en Cristo hay salvación y vida eterna, pero que en Cristo también hay prosperidad, en Cristo también hay ganancia. En Cristo no se resta, se suma. Pero necesitas creerlo, amada iglesia del Señor. Y vemos a través de esta historia rápidamente que estoy narrando y que estoy contando, cómo este muchacho que le creyó a la palabra de Dios fue una persona que abrió espacio en su caminar. Y posiblemente has venido hoy a este lugar creyendo que hay una palabra. Pues déjeme decirle que la iglesia es una escuela. La iglesia es el lugar para poder transformar a través de la bendita palabra de Dios. La iglesia es como ese taller de preparatoria que Dios nos permite inundarnos. Por eso la palabra dice que no deje de congregarse. Porque aquí es donde se predica la palabra, aquí es donde se lanza un mensaje de salvación, un mensaje que nos exhorta, un mensaje que nos alienta, un mensaje que nos disciplina muchas veces, un mensaje que nos pellizca muchas veces y que es necesario que nos pellizque muchas veces, pero también hay un mensaje que nos puede sobar el pellizco. Dios es experto para hacerlo, mis amados. El problema que yo veo es que muchos de nosotros aquí en la iglesia buscamos que este escenario llamado iglesia se convierta en una galería, pero déjeme decirle que la iglesia no es una galería para la exhibición de los cristianos eminentes, porque muchas veces nos mofamos, ¿no? De que es que yo soy el predicador, yo soy el evangelista, yo soy el profeta, yo soy el médico, yo soy el ingeniero, yo soy el arquitecto, y nos mofamos por lo que somos. Pues déjeme decirle que la iglesia no es una galería para la exhibición de los cristianos eminentes. La iglesia, este recinto, es una escuela para la educación de los imperfectos que quieren ser eminentes en Cristo. Ahí sí cambia la situación. Pero para llegar a ser una persona eminente en Cristo, yo necesito que esta imperfección que muchas veces tenemos, el alfarero la vaya restaurando. Por eso es importante que seamos humildes y mansos de corazón, porque es una de las formas para poder llegar a esta forma de ser eminentes. Y tercera y última característica para ser excelentes en nuestra vida es que necesitamos trascender. El Génesis, por favor me acompaña a la escritura, en el capítulo 41 del Génesis, nos dice la palabra del Señor. En el versículo 38, voy a leer un par de versículos allí, y allí nos cuenta una historia de un joven que trascendió en el tiempo. ¿Quién fue? José. Dice el versículo 38, entonces el faraón les preguntó a sus servidores, ¿podremos encontrar una persona así en quien repose el Espíritu de Dios? Hace la pregunta. Luego le dijo a José, puesto que Dios te ha revelado todo esto, no hay nadie más competente y sabio que tú. Quedarás a cargo de mi palacio y todo mi pueblo cumplirá tus órdenes. Solo yo tendré más autoridad que tú porque soy el rey. Versículo 41 dice la palabra. Así que el faraón le informó a José,
mira, yo te pongo a cargo de todo el territorio de Egipto. De inmediato el faraón se quitó el anillo oficial y se lo puso a José. Hizo que lo vistieran con ropas de lino fino y que le pusieran un collar de oro en el cuello. Después lo invitó a subirse al carro reservado para el segundo en autoridad y ordenó que gritaran: ¡abran paso! Fue así como el faraón puso a José al frente de todo el territorio de Egipto. Entonces el faraón le dijo: yo soy el faraón, pero nadie en todo Egipto podrá hacer nada sin tu permiso. Mira la condición que está llegando aquel que fue encarcelado, aquel que fue perseguido, aquel que fue vendido por sus mismos hermanos. Nos conocemos la historia, de hermanos, ¿sí o no? Y esto me está mostrando que este hombre no calificaba para trascender, mucho menos para ser eminente y mucho menos ser extraordinario en lo que Dios quería hacer, porque su vida hasta ese momento había sido una vida de desgracia. Sus hermanos lo habían vendido al mejor postor. Llegó a trabajar a una de las casas eminentes de Faraón y fue encarcelado por acoso sexual, según lo que decía la familia. Y allí en la cárcel, pasando un momento difícil, Dios revela para que traduzca algún sueño del faraón. Y es sacado, y usted conoce la historia. Y usted va a notar que cada escenario vivido era para llevarlo a una perfección. Era para llevarlo a ser una persona extraordinaria. Era para llevarlo a ser una persona eminente. Pero más que eso, para que su vida trascendiera. Por eso no te aflijas si vives hoy un momento de oscuridad su vida. Por eso no te afliges si hoy el desierto se pone intenso y parece que no tuviese una salida. Por eso no te aflijas si hoy su vida se eleva en una turbulencia que no tiene calma. Solamente manténgase firme. La historia que acabo de decir, la historia que acabo de leer, la historia que acabo de narrar de este hombre llamado José no me da pie para que posiblemente trascendiera. Pero ahora viene el cuarto de hora para este joven. Ahora viene el momento de alegría, de jolgorio para él, porque ahora va a trascender su vida por causa de haberse mantenido no como hombre salvo, sino también como hombre que estaba entendiendo el mensaje de Dios a través de la palabra. Por eso decía al principio, muchos conocemos el mensaje del sacrificio de salvación, pero no conocemos el mensaje del maestro en sí. Y la mayor parte de la iglesia se quedó con el mensaje del sacrificio de salvación por gracia, pero olvidó o dejó aparte el mensaje del maestro. Y aquí en este mensaje Dios nos lleva a que nosotros seamos personas eminentes, pero también que seamos personas que trascendamos. Y recuerde que somos cuerpo, alma y espíritu, somos tripartitos. Quiere decir que su espíritu, la esencia espiritual trasciende. Y qué bueno que cuando no exista en esta faz llamada tierra, tú hayas dejado una semilla, hayas dejado una huella para que sus generaciones trasciendan. En esto que estoy hablando, en este punto de trascender, vemos que este hombre llamado José fue digno de ser tenido en cuenta. Fue como un principal dentro del palacio de Faraón, entre todos. En este caso tenemos a José. Lo que muchos deben comprender y deben entender en esta noche, que para llegar a este nivel que José llegó a ser, se necesitan muchas veces pasar pruebas, y pruebas muy fuertes, de las cuales nosotros como hijos de Dios no queremos, pero que a veces son necesarias que se den para llegar a trascender. La trascendencia tiene un precio de sacrificio. La trascendencia en Cristo tiene un precio de sacrificio. O dígame si no, la cruz lo fue. Jesús necesitaba trascender. Y hubo un precio a que pagar, muerte de cruz, para que ahora trascienda no solamente en Dios, en Cristo Jesús, sino que ahora trascienda a su corazón. Que lo que el alfarero ha hecho en sus manos y que ha colocado una cota de bendición ahora trascienda, que no se quede simplemente en un stand-by de un tiempo, sino que trascienda en el tiempo. Y vemos a través de esta historia cómo Dios lo hace notable a este hombre, y que muchas veces vamos a necesitar estas pruebas, estos sacrificios, porque el que es excelente
el que es eminente, el que es extraordinario, tiene la facultad para trascender y superar todo obstáculo en la vida. Me encanta conocer hombres que hayan trascendido en Cristo. Me gusta escudriñar, me gusta documentarme de esta clase de hombres, y tenemos a uno referente, a nuestro pastor José Satirio, un hombre que aprendió a través de la adversidad, a través de los años primarios de su vida, aprendió a ser una persona extraordinaria, pero no se quedó con ser persona extraordinaria, sino que pasó a ser una persona eminente. Y no solamente se quedó siendo una persona eminente y reconocida por la sociedad, sino que ahora dejó y está dejando una huella en el camino de la vida, está trascendiendo en el tiempo. Mañana posiblemente no estará, como todos nosotros vamos a desaparecer de esta faz de la tierra, pero lo importante es que haya una trascendencia. Y aquí veo que la persona que está enmarcada a ser excelente, la persona que está enmarcada a ser extraordinaria, la persona que está marcada a ser eminente, es una persona que trasciende, porque podrá superar todos los obstáculos, y David fue uno de ellos. Y el más representativo en la historia bíblica, recordemos que fue Jesús. Fue una persona que tuvo estas características de excelencia para llegar a ser una persona que trasciende en el tiempo. Amada iglesia del Señor, hoy es un tiempo de reflexión que el Señor nos permite. Posiblemente llegaste a esta noche llena de talentos, lleno de dones, y que muchas veces te han hecho destacar en el transcurso de su vida. Talentos en la música, talentos en el predicar, talentos en su conocimiento, talentos en yo no sé qué. Y le doy gracias a Dios porque haya desarrollado talentos y dones, y que esos talentos y esos dones te hayan hecho destacar en el recorrido de la vida. Pero el corazón obediente, el corazón humilde y manso delante de Dios es el que te hace trascender. El talento está bien, el don está bien, pero estamos encontrando a un ser humano como David, como Jesús, que en ellos habían talentos y habían dones que Dios había colocado, pero que no se albergaron a ser destacados simplemente por el talento, por el don que tenían. Daniel también lo tenía, José también lo tenía, sino que dejaron más bien que el corazón obediente, humilde y manso pudiera latir. Y este latir, en este sentir de la vida del ser humano, es lo que hace que tú puedas trascender. No es con el don y no es con el talento, es con un corazón humilde y manso delante de aquel que te diseñó para grandes cosas. Cuando esto suceda y usted deja albergar el gran tesoro, la palabra de Dios en esta vasija de barro, es cuando su vida pasará a una excelencia, su vida pasará a ser una vida extraordinaria, su vida pasará a ser una vida de eminencia, y su vida pasará a una trascendencia en Cristo Jesús. Ahí es donde Dios quiere verte, y ahí donde Dios te ha diseñado para grandes cosas. Colócate en pie, por favor. Agradecerle a Dios por el momento que me ha dado, por el momento de predicar su palabra una vez más. Y quiero hablar con los amigos que han venido por primera o segunda vez, los que están allí en casa escuchando esta transmisión y que posiblemente su vida no ha sido la mejor. Se consideran que son vasijas de barro hechas por el alfarero, pero que su vida no ha sido una vida de excelencia, su vida no ha sido una vida extraordinaria. Su vida no ha tenido un proceso de ser eminentes en Cristo Jesús, y por consiguiente hoy su vida no trasciende. Ven que su vida se estanca o se ha estancado por tiempo indefinido. Quiero hablar contigo, amiga y amigo que está aquí en esta noche. La única fuente perpetua, eterna, se llama Cristo Jesús. Si tomas hoy la decisión radical en su corazón de abrir las puertas de su corazón y recibir a Cristo, estas características que acabo de nombrar a través de estas historias bíblicas no solamente se quedaron enmarcadas para un Daniel o para un José o para un David, sino también son para ti. Pero necesitas entregar su vida a Cristo, necesitas abrir las puertas de su corazón para hospedarlo, y necesitas arrepentirte, y que a través de un verdadero arrepentimiento, no un remordimiento, un verdadero arrepentimiento, tú puedas entrar y sumergirse en el más grande tesoro, que es la palabra de Dios, porque esta palabra te llevará de victoria en victoria y de gloria en gloria. Ella te dirá
ella te corregirá, ella te exhortará, ella te alentará, ella te va a dar todos los conductos para que puedas ser una persona de este calibre, una persona extraordinaria, una persona eminente, y que tu vida en el tiempo pueda trascender y que su familia, su apellido quede reconocido, porque fuiste de la estirpe de un gran hombre, Jesús, porque aprendió a quererlo y aprendió a amarlo y a obedecerlo. Si usted cree que puede estar en este nivel porque acepta a Cristo en su corazón, permítame, ahí donde está, orar por su vida. Pero quiero que de estas palabras que voy a pronunciar a continuación, usted haga sus palabras y hagamos una oración encomunada para que sea Dios colocándonos en esta faceta de la vida, de ser hombres extraordinarios y eminentes en Cristo Jesús. ¿Quiere llegar a este nivel de vida? Pregunto, si usted se está contestando delante de Dios, unámonos en una simple y sencilla oración, pero profunda en el corazón del hombre. Y vamos a decir estas palabras. Señor Jesús, en esta noche entro delante de tu presencia, arrepentido con todo mi corazón. Y hoy te pido, Señor, que entres a mi vida y que seas mi único y suficiente Salvador de mi vida. Hoy me arrepiento de todos mis pecados, de todas mis palabras, de todas mis acciones, de toda cosa inmunda que se haya levantado en mi boca y en mi pensamiento. Me arrepiento, Señor, de toda acción cometida que haya hecho con este templo que fue construido para grandes cosas. Hoy te recibo como mi único y suficiente Salvador de mi vida. Permítame, Señor, ser inscrito en el libro de la vida y que no lo borres nunca jamás. Y que ahora en adelante, Señor, la presencia de tu Espíritu me guía a toda verdad para poder ser un hombre excelente, una mujer excelente, un hombre extraordinario, una mujer extraordinaria, un hombre y una mujer eminente, Señor, y poder trascender en el tiempo y poder estar un día en su gloria viéndote cara a cara. Gracias, Señor, porque hoy el gran milagro ha sido efectuado en mi vida de haberte recibido y ser salvo por tu gracia en Cristo Jesús. Amén y amén. Permítame orar por ustedes. Soberano y eterno Padre, agradecido con la vida, bendigo a tu pueblo, bendigo a tus hijos, bendigo a tu iglesia aquí presente, Señor, en esta hora. Y pido que la cobertura de tu Espíritu Santo ahora repose sobre cada uno de ellos. Que si alguno ha llegado, Señor, cansado, fatigado, enfermo, convaleciente en su cuerpo, por causa de esta palabra, Señor, ahora haya una transmisión de cambio y podamos ser las personas que tú anhelas que seamos. Personas excelentes, personas extraordinarias en todo el sentido de la palabra. Ayúdanos, bendito Dios, a caminar en la fe, a caminar, Señor, en la esperanza, a caminar solamente en ti, porque en ti seremos más que vencedores. Ayúdanos, Señor, a mirar los cielos. Ayúdanos, Señor, a mirar el horizonte con un ánimo nuevo, restableciendo, Señor, tu palabra en nuestro corazón. Pido perdón si tu palabra, Señor, no la he hospedado. Solamente ando con palabrerías humanas. Hoy te pido que esta palabra que ha sido impartida, Señor, en tu altar, ahora sea introducida en lo más profundo de mi corazón. Pero más que hospedarla, Señor, permítame evidenciarla en mi diario vivir. Ayúdanos, Señor. Te anhelamos y te deseamos para que tu presencia nos acompañe, Señor, a toda verdad.